8 de la mañana con 38, casi 39 minutos. Saludo a la senadora Carolina Goich-Boyrovich. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los amigas de Polar que nos escuchan. Ya le voy a preguntar, finalmente, estaba en duda la sesión de hoy día del Senado, las votaciones que habían, pero parece que va todo, porque hay muchas consultas y muchas dudas respecto de la ley que se podría promulgar hoy día si se acoge en el Senado, lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que se le dé la facultad a los municipios para postergar el pago de permiso de circulación. ¿Lo van a ver hoy día finalmente, senadora? Efectivamente, Mauricio. Yo voy ahora camino al paraíso, ya acordamos el día de ayer, en el chat tenemos los senadores el poder ponerlo en tabla hoy día. Tenemos dos sesiones especiales, una a las 12 y después otra a las 4, que es la regular, justamente para poder ver ese proyecto, y nos interesa también avanzar en cómo se implementa el seguro de cesantía para que sea una alternativa para muchas personas, en regulación de insumos en el caso de salud. O sea, esos son parte de los temas que tenemos que tratar hoy día. Y uno entiende que el tema del permiso de circulación para muchas personas que no han podido tener ingresos, sobre todo pequeñas empresas, trabajadores independientes, es muy complejo de cumplir ahora antes de fin de mes. Entonces, poder tener un plazo que se extienda hasta junio, por supuesto que es un alivio. Claro, no solamente con el permiso de circulación, donde la gente está esperando que... Porque el proceso es más o menos así, y usted me dice si me equivoco en algún lado. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ustedes deberían aprobar hoy día, esperan todos, ¿no? Que se apruebe el proyecto hoy día en la tarde, para entregarle las facultades para que cada municipio vea, porque van a tener la facultad, a propósito de si ustedes aprueban esto, van a tener la facultad los municipios con sus consejos de postergar el pago del permiso de circulación, pero hay que esperar que además se publique en el diario oficial, que eso tiene que ser después que ustedes aprueben. ¿Estoy bien, no? Por supuesto, y por eso tiene que ser hoy día, porque después pasa por la firma del presidente y la publicación en el diario oficial para que pueda regir antes de fin de mes, además. Claro, exactamente. Bueno, no es lo único que está esperando la gente. Hay algunos proyectos, hay algunos parlamentarios que también han presentado otras iniciativas, senadora, como por ejemplo poder sacar un 5% de los fondos de la AFP para poder enfrentar la crisis, sobre todo la gente independiente, ¿no? La que no tiene estos recursos fijos mensuales y que ya además algunos tienen una incertidumbre respecto de lo que va a pasar en las próximas semanas. Eso, y por ejemplo que no se corten los servicios básicos tampoco si hay alguien que no puede pagar las cuentas, senadora. Sí, mira, en esto uno además ve la experiencia en otros países, como fijación de precios, en el caso de Estados Unidos, algo que jamás hubiéramos pensado, o regulación de cuántos productos se venden, otros que tal cual como tú señalas, se han desfasado el pago de los servicios básicos. O sea, estamos en una situación que nadie hubiera pensado que íbamos a poder vivir, de tremenda emergencia, que ha significado un impacto para la familia, y yo creo que todas las medidas que puedan apoyar a la gente son fundamentales. Ahí algunas que tenemos hoy día en carpeta. Yo te planteaba el tema del seguro de cesantía, donde la idea es que el seguro se pueda utilizar sin que exista despido. Yo me imagino una familia con el temor que tenemos todos, ¿no es cierto?, y que se enfrenta a enfermarse, a no tener las capacidades de la red asistencial, ¿no es cierto?, en los casos más graves o de adultos mayores, además de no haber podido generar ingresos, quedarte sin tu pega durante este tiempo. Eso es algo que donde tenemos que nosotros entregar herramientas de apoyo. Entonces, lo que se busca ahí es flexibilizar los requisitos de uso del seguro de cesantía, es decir, el número de cotizaciones que hoy día se exigen, porque probablemente muchos no los cumplen, y el que se pueda suspender la relación laboral, hacer uso del seguro, pero sin despido. Y después otra modalidad en el caso algunas empresas que tienen que seguir funcionando. O sea, yo hoy día de verdad le hago un homenaje a los recolectores de basura. O sea, ellos son fundamentales y necesitamos que sigan trabajando y tienen que ser reconocidos y valorados, pero probablemente para cuidar su salud también, lo que han hecho en muchas partes es hacer unos turnos, lo mismo en otros servicios básicos que tienen que tener continuidad. Entonces la idea es que ahí también pueda esto ser un mecanismo de apoyo. Después está el paquete de medidas económicas que planteó el gobierno, que es parte de lo que vamos a revisar ahora en la Comisión de Hacienda durante el día de hoy, y donde lo que uno
extraña es justamente el sector al que tú te refieres, aquellos que son independientes, que hoy día no tienen contrato, que no les va a servir el uso del seguro de cesantía, como hay una inyección más directa donde uno no quisiera que tengan que recurrir a sus fondos de pensiones, porque esos van a ser útiles después cuando tengan que pensionarse, pero sí hoy día una ayuda directa donde me parece que el bono que se entrega no es suficiente, así que va a ser parte de la conversación el día de hoy. ¿Qué pasa con el seguro de cesantía, senadora, y que no son pocos, para los que han tenido que ocupar su seguro de cesantía en el último año, en los últimos 2 años, después se convirtieron en independientes y no tienen fondos hoy día porque los tuvieron que sacar? Bueno, ahí, tú escuchaste dentro de las medidas que anunció el ministro de Hacienda, está en la inyección de $2.000 millones al fondo, a un fondo que es el fondo solidario. O sea, nosotros tenemos, en el caso de los trabajadores, la cuenta individual que se construye también con aportes tripartitos, con aportes patronales, en este caso del empleador y del trabajador, y por otro lado está el fondo solidario que opera cuando se termina los recursos que tienen en esa cuenta. Entonces, la idea es concurrir justamente con el Fondo Solidario para garantizar los recursos. Y además en esto yo te señalaba condiciones especiales, si hay alguien que lo usó, el que en esto no se contabilice como con el régimen habitual, sino que es una ayuda excepcional y tiene que estar garantizado que la mayor cantidad de gente la pueda utilizar. Y yo en esto, Mauricio, permíteme hacer un llamado también a los empleadores, también hacer un llamado a los empresarios. Uno sabe que este tiempo ha sido complejo para todos y muchas empresas, estoy pensando en las del rubro de turismo, de comercio, incluso la construcción, que no han podido generar ventas o avanzar. Yo les haría un llamado a esperar 2 días, ¿no es cierto?, que tengamos esta herramienta y no despedir a sus trabajadores. O sea, creo que aquí tenemos que entre todos asumir esta emergencia. La economía va a sufrir sin duda, va a ser duro desde el punto de vista económico, pero la economía se recupera después. Lo que no se recupera, Mauricio, son la vida de las personas. Exactamente, yo comparto con usted y a muchos les llamó poderosamente la atención parte del discurso del ministro de Salud. Usted es parte de las comisiones de salud cuando se conversa de salud y es fundamental escuchar su opinión respecto del examen del coronavirus que el ministro planteó ayer, que se va a cobrar un máximo de 25.000 pesos, pero si usted tiene un ISAPRE con un plan relativamente equilibrado, normal, le podría salir 5 o 6 lucas. La gente en redes sociales se explotó. Usted sabe lo bipolar que son las redes sociales, pero uno también tiene la sensación y la duda, pero uno dice, pero el examen de coronavirus, enfrentando esta pandemia, esta crisis a nivel nacional, ¿no debiese ser gratuito para todos los chilenos y chilenas, senadora? Por supuesto, y eso es lo que hemos venido diciendo, lo planteamos la semana pasada en la reunión con el presidente de la República y con el ministro directamente, lo hemos reiterado desde la Comisión de Salud del Senado. O sea, en el caso del examen esto no tiene que ver con la regulación de precios, sino con que la gente acceda a hacerse el examen. O sea, lo que necesitamos ahí en función de una estrategia que ha sido la más exitosa en los países que han logrado contener el contagio es el testeo masivo. Y la posibilidad de hacerlo ya no pasa por si tienes plan de salud o no, o cuánto te cubren, sino que es un tema de utilidad pública. Entonces es como el programa de inmunización. O sea, las vacunas hoy día que se están dando, ¿no es cierto?, que están utilizando para los adultos mayores y para los niños, no las cobran en el caso de los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque se entiende que es un objetivo nacional de salud pública prioritaria y por lo tanto es el Estado que concurre y garantiza a todos los adultos mayores y a todos los niños, a las embarazadas, a los grupos de riesgo, el que van a tener su vacuna. Entonces la misma lógica que debería operar aquí con el examen, y además lo que uno ha pedido es habilitar la capacidad de hacer exámenes en las regiones. O sea, en Magallanes eso es fundamental porque es lo que nos va a permitir no tener este desfase de días para saber si la persona efectivamente contrajo el virus, tiempo durante el cual muchas veces no se toman las medidas necesarias de cuarentena, o poder ir trabajando en forma aislada de acuerdo a cada uno de los casos para contener efectivamente el contagio. O sea, eso es fundamental. No basta con la regulación de precios en este caso, sino que lo que necesitamos es que sea gratuito y poder administrarlo con mucho mayor rapidez. Ayer el ministro decía que habíamos hecho 7.000 exámenes. A mí me parece que es muy poco para lo que necesitamos. O sea, lo que estimamos es que deberíamos tener la capacidad de hacer del orden de 10.000 exámenes diarios en el país.
Entonces avancemos sobre eso si sabemos ya que es la mejor estrategia, la que mejor ha funcionado. Sí, exactamente. O sea, es cosa, yo lo he repetido, parezco disco repetido, pero si uno quiere ver más o menos cómo controlar, aunque ha tenido un alza en las últimas horas Alemania, pero Alemania es el país que tiene la tasa de mortalidad más baja, es la que ha hecho la mayor cantidad de examen respecto de su población o de cantidad de población, y acá uno dice, acá tenemos un alcalde que sigue en cuarentena y que Salud no le ha hecho el examen. Imagínense que un alcalde de una ciudad como Punta Arenas tenga coronavirus, con la cantidad de gente que se relaciona, las reuniones que tiene todos los días. A mí me parece que ahí falta un poquitito de agilidad en términos de decir, bueno, mientras más exámenes podamos hacer, más detallado va a ser la búsqueda de dónde están los infectados y cuáles son sus entornos, y nos podemos cuidar mucho mejor, las cuarentenas pueden ser mucho más efectivas, pero falta eso. Acá en Punta Arenas, en Magallanes, senadora, usted bien lo sabe, no tenemos aún, se había dicho que ayer, no es así, no tenemos todavía ninguna alternativa para hacer los exámenes por COVID-19 en nuestra región. Sí, en eso yo les vuelvo a insistir ahí a las autoridades de salud que esto se pueda habilitar lo antes posible. La semana pasada dijo que la subsiguiente, le dijimos no, por favor, o sea, eso significa 10 días más, intensifiquemos las medidas de control, y por eso hemos hablado de ir cerrando progresivamente. Yo creo que eso tiene que fortalecerse en la región, pero a la par demos las capacidades para contener hoy día, y eso, Mauricio, fundamentalmente es hacerse el examen y permitir que todas las personas se lo puedan hacer en forma gratuita, intensificar las medidas para el cumplimiento de la cuarentena. Eso me parece que está muy bien. Clarificar el día de ayer, porque por ahí el ministro parece que había señalado que no iban a tener licencia quienes estaban cumpliendo cuarentena, después lo clarificó que sí, eso es muy importante, porque si no, ¿cómo le pides a alguien que haga la licencia, o sea, que haga la cuarentena si no tiene licencia? Eso no se explica, ¿no es cierto? Obviamente en aquellos casos que son decretados porque han sido contactos estrechos de la persona que da positivo, o sea, eso lo necesitamos como una forma de garantizar que las personas efectivamente hagan su cuarentena. Senadora, el gremio de la construcción ha hablado, incluso sale una nota hoy día en EMOL, diciendo que después de lo que pasó el 18 de octubre y ahora con esta crisis, con esta pandemia que está azotando al mundo, pero a nuestro país en particular, dice el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, dice, el sector aguantaría muy poco si se paraliza el país. ¿Qué relación tenemos que hacer respecto de por qué no se ha cerrado en la región de Magallanes, por ejemplo? Usted seguramente ha escuchado, le han llegado comentarios o está informada de lo que está sucediendo acá a nivel local, y la gente, en su gran mayoría, yo no puedo decir el 100%, porque hay sectores que no están de acuerdo, sobre todo el empresariado, ¿no? Pero la gente está pidiendo que se cierre la región para protegernos como región, como ciudadanos de Magallanes, ciudadanas y ciudadanos de Magallanes. Cerrar la región, que no sigan entrando pasajeros, turistas, visitantes, como le quieran llamar, que la cuarentena sea mayormente efectiva de lo que ha sido hasta hoy, porque los anuncios y las peticiones a nivel gubernamental son de esta cuarentena voluntaria. Ojalá se haga, quédate en casa, pero no hay ningún decreto, no hay ninguna norma. ¿Usted cree que hay que cerrar la región, y cómo se relaciona a estos comentarios también del empresariado o de cierto sector del empresariado donde dice no se puede parar, esto tiene que seguir? Mira, lo que yo he visto, y además por las conversaciones con mucha gente, es bastante conciencia lo importante de quedarse en casa. Ahora, el quedarse en casa hoy día es fundamental mientras generamos además las capacidades para hacer un testeo masivo en la región. Por eso es tan importante además hacerlo ahora, y creo que todos entendemos el cómo se aplana la curva, es algo que hemos escuchado una y otra vez. Entonces, por eso yo comparto aquí el planteamiento que ha encabezado el Colegio Médico a nivel nacional, en la región, y sobre todo el personal de salud, de poder hacer un cierre mayor. Eso no significa que no lleguen los camiones, que ahora por suerte logramos que se destrabe el paso por Argentina, que traen alimentos, o sea, hay ciertas cosas básicas que tienen que funcionar, y sobre todo alimentación, farmacia, servicios básicos. De eso estamos hablando, pero en el caso de Magallanes a mí me parece que es aún más importante, Mauricio, porque somos una isla, es más fácil ejercer el control, pero también tenemos medios que son más limitados en nuestra red asistencial, y por lo tanto el poder controlar el que aquí no explote la cantidad de casos y las personas que puedan tener complicaciones es fundamental. Así que lo que uno pide son medidas de apoyo, ya nos referimos a eso, en el caso de seguro de cesantía, medidas directas que ayuden en el fondo a las empresas y sobre todo pensando en los trabajadores,
las medidas de cierre, de mucho más control sanitario, más estricto, y por otro lado la capacidad de habilitar el testeo rápido, junto con habilitar en esto mayor capacidad de camas críticas, que es algo fundamental, el prepararnos para aquellos casos que van a ser más complejos. Senadora, ¿tiene información respecto de que se pospondría la construcción de la vía elevada en la mal llamada Cruce de la Muerte? Mira, lo hemos planteado y lo hemos pedido por todos lados. Ahí, Mauricio, donde uno dice 23.000 millones de pesos. 23.000 millones de pesos. Conversábamos al principio postergar el pago de los seguros, o sea, del permiso de circulación, ¿no es cierto? Sí. Eso significa menos recursos para los municipios, pero los alcaldes entienden qué es lo que tienen que hacer. Pero si nosotros de esos 23.000 millones repartiéramos 3.000 en los municipios de la región, probablemente aliviaríamos en gran medida. O si eso lo destináramos a ayuda directa a mucha gente que hoy día no la está pidiendo, si lo destináramos a obras una vez que pase esta emergencia en un par de meses, ojalá lo antes posible, lo pudiéramos destinar a obras que generen mucha más actividad económica, porque los vamos a necesitar. Oye, qué distinto sería. Entonces, aquí yo de verdad, desde el fondo del corazón, o sea, ya desde el punto de vista humano, ni siquiera como autoridad, lo que pido es que esos recursos se usen en las cosas que son prioritarias frente a esta emergencia. El construir la vía elevada puede postergarse y probablemente hay muchas otras obras de pavimentación, de apertura de ruta, que también pueden esperar. Hoy día lo que tenemos que hacer, si somos consistentes, es priorizar la salud de las personas. Entonces, redestinemos esos recursos para la emergencia, para lo que hoy día se necesita. Ya, y esos recursos, ¿se puede hacer la petición de que se transfieran desde el MOP, por ejemplo, que es el que está financiando este proyecto, al gobierno regional? No, quizás no los 23.000 millones, pues, senadora, quizás 20, 15, qué sé yo, una parte, ¿no? Mira, yo creo que hoy día los temas son voluntades, yo lo voy a conversar directamente con el ministro de Hacienda. El día de ayer veía un oficio del Ministerio de Hacienda donde le pide a todos los servicios, los recursos que tienen en distintas cuentas, el que los transfieran nuevamente a Santiago, ¿no es cierto?, a nivel central. Para decir. Que los devuelvan, para hablar en simple. Exactamente, o sea, entonces eso demuestra que cuando se quiere se puede, y lo que quiere hacer el Ministerio ahí es tener los recursos para volver a priorizar en aquellos temas que son los más urgentes. Y claro, quizás va a significar postergar algunas cosas que se tenían planteado, pero que hoy día se pueden postergar. Entonces, no me digan a mí que no es posible. Yo creo que en esto, o sea, si queremos buscar excusas siempre van a haber, pero yo vuelvo a insistir, la salud de las personas es lo más importante y los recursos hoy día tienen que estar dispuestos para eso. Vamos a ver cómo se va reordenando todo esto. ¿Usted ha conversado con las autoridades locales respecto a un probable o supuesto cierre de la región? Porque el intendente ha dicho que eso depende única y exclusivamente del nivel central, de Santiago, seguramente de Salud o del Ministerio del Interior, de un cierre de la región para proteger a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Solamente tenemos una cuarentena total en Williams, pero no un cierre total. Hay que hacerlo, senadora. Ha conversado con el intendente. No tenemos facultades a nivel local, al parecer, y seguimos dependiendo de lo que nos diga Papá Santiago. Claro, y en eso lo que se ha determinado son cierres progresivos. Claro, uno ve que se han ido cerrando ciudades como Chillán, por ejemplo, San Pedro La Paz, el día de ayer, cuando aparecen brotes importantes. Y lo que uno dice, no esperemos a tener en esto el que se disparen los casos de Magallanes para tomar medidas más duras. Yo quiero insistir sobre eso. Hoy día el cierre total durante un periodo transitorio, mientras además habilitamos la capacidad de hacer exámenes, es fundamental. Es fundamental, o sea, en esto yo lo que no quiero es que después estemos lamentando no haber tomado las medidas antes. Así que yo vuelvo a reiterar, hay la necesidad, si bien no depende de la autoridad regional, pero la autoridad regional sí tiene que representar los intereses y el bien de Magallanes. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por conversar con el Buenos Días Región de Polar a esta hora. Muy buenos días, Mauricio. Que esté muy bien, buena jornada. 8:58, 8 de la mañana con 58 minutos. El punto de prensa en la Intendencia está sujeto a confirmación luego de que finaliza el COE. Se está informando en estos momentos a través del grupo de WhatsApp de la Intendencia y los comunicadores, los periodistas, todas las colegas y los colegas que están enganchados. Así que nuevamente hay que dejar las preguntas en el WhatsApp.
para que se la hagan a las autoridades y el intendente junto a quienes lo acompañe, seguramente a las 2:15 aproximadamente, 2:15, 2:30, empiecen a entregar el informe a nivel local, cuestión que debería ser mucho más temprano. Yo creo que a las 12 se van a enojar de nuevo, mi querido Joel, la gente de comunicaciones, que les quiero modificar todo. Yo entiendo que en estos momentos están con el COE y están reunidos y se hace una videoconferencia todas las mañanas. Quizás se pueda hacer el punto de prensa a las 8 de la mañana todos los días. De verdad, en un momento de crisis, no sé si hay que hacer todo el recorrido por Chile, porque, y si no, desmiéntanme, el intendente con quienes lo acompañen en las videoconferencias que hacen con el nivel central, tiene que escuchar todo lo que pasa en el país, porque tiene que partir o tiene que escuchar al intendente del norte, al intendente de O'Higgins, al intendente de Biobío, al intendente de Valparaíso, tiene que escucharlos a todos. Yo creo que es una pérdida de tiempo, de preocuparse de sus territorios. Entonces, esperar confirmaciones oficiales, porque incluso con todo lo que ha salido en información extraoficial respecto de que no serían 9, sino que serían 10 los infectados, por lo menos hasta anoche, a no ser que haya más novedades ahora temprano, esperar hasta el mediodía para tener información oficial me parece un poco mucho, ¿eh? Debiese haber una vocería muy temprano, para eso está la vocería, para eso existen los voceros o las voceras de gobierno, para salir a colocar el escudo, ¿no? A darle tranquilidad a la población. Lo hemos hablado tantas veces. Yo fuese seremi de gobierno a las 8 de la mañana, ya hubiese hecho la primera vocería para hacer un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas y de lo que viene en la mañana y anunciar de que la próxima vocería va a ser al mediodía o a la 1 de la tarde, qué sé yo, con el intendente. Pero la ausencia es la que llama la atención y la que uno dice, vaya, hace falta un poquitito más de información y de más cercanía y de empatía también con la gente en general cuando hay que hablar y manejar una crisis de estas características. 9 en punto, pausa, ya venimos. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus?